Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro. Estamos invitando a conversar amigos y a personas que han sido significativas en la vida personal para seguir aprendiendo juntos, seguir nutriéndonos, seguir compartiendo experiencias y hacer crecer como el aprendizaje en la sociedad. Y bueno, creemos que interactuamos mucho con tecnologías y tenemos que empezar a a convocarnos más para hablar con personas, para mirar a ver qué cosas podemos co-crear juntos, que es como la iniciativa, poner en relación gente muy diversa para, para conformar como grupos de aprendizaje alrededor de la vida, ¿cierto? Más allá de unos estudios tan formales que tiene la sociedad, crear grupos donde uno pueda aprender y gozar y disfrutar y aprender y crecer y florecer y bueno, entonces acá estamos con una gran amiga, Olga Lucía Reyes. Nosotros nos conocimos en la pedagógica hace unos buenos años ya. Y bueno, te tenía ahí en mente para conversar contigo porque sé que también has estado como participando mucho en la formación de maestros y has tenido unas experiencias también muy ricas educativas que está lindo pues poderlas compartir. Así que bienvenida, Olga. Qué alegría tenerte por acá. Gracias, Andrés. Una alegría compartida inmensa. Siempre es un placer hablar contigo en cualquier escenario virtual, presencial, académico, Mm. el que sea, siempre es muy gustoso y qué chévere esa iniciativa y qué rico que me hayas invitado. Muchas gracias. Bueno, bueno, me gustaría que iniciáramos, pues que hiciéramos un poco algo de una presentación así como global de tu vida, de tus experiencias, antes incluso que nos conociéramos, para dar un poco como una perspectiva más amplia de lo que es esencial para lo que somos nosotros ahora. Eso me parece como importante. Eso lo estamos como preguntando con todos los invitados porque me parece muy chévere escuchar lo que cuando yo hacía la maestría en la pedagógica me preguntaba, como la educación expandida, que uno aprende en muchos Ujú. lugares y hacer conciencia de eso es como importante para pensarnos pues el futuro de la educación. Entonces te invito como a que nos cuentes un poco parte de tu historia, dónde vienes, tus personas, amigos, gente que para ti es relevante y ahí pues ahí vamos como dialogando. Mm. Vale, Andrés. Bueno, yo soy una mujer de casi 44 años, próxima a cumplir 44 años. Bogotana. Vengo de una familia humilde, trabajadora, un padre bibliotecario. Soy una niña que creció entre libros ordenados y una mamá que utilizaba como todo su saber pues para mantener a su familia. Ella siempre tuvo negocios de comida, entonces digamos que crecí entre comidas muy ricas y libros muy ordenados. eh, digamos que llegué a la pedagógica a estudiar licenciatura en pedagogía infantil, en educación, perdón, estoy cero, como yo trabajo acá en licenciaturas, entonces yo soy psicopedagoga de formación en realidad y llegué a la pedagógica un poco porque inicialmente quería ser psicóloga, ¿no? Yo como que siempre decía, no, yo profesora no quiero ser, eso es algo muy particular de mi historia, porque en principio yo no quería ser profesora y hoy en día no me veo haciendo otra cosa que no sea ser profesora. Sí, es como una cosa una lección que me dio la vida. Entonces yo estudié en un colegio femenino, público, todo mi bachillerato, tenía mucha expectativa frente a la vida universitaria, pues porque claramente no tenía cómo acceder a una universidad privada, entonces intenté en la Nacional Psicología, que es lo que inicialmente quería estudiar. Al primer intento no pasé, entonces decidí presentarme a la pedagógica. En la pedagógica pasé al primer intento y bueno, después de un primer semestre un poco difícil, claro, porque todo el trabajo era en torno a la identidad del profesor, lo que hace el profesor, y yo en esta pelea de no quiero ser profesora, un poco como que creo yo que la imagen que yo tenía de ser profesora era como la imagen de los profesores que yo no había querido, esos que yo recordaba mal. Entonces yo decía, no, yo no quiero hacer eso. Y pues menos mal tenía esa imagen, porque creo que desde que llegué a la pedagógica, un poco mi apuesta ha tratado de ser, por ser una profesora que yo sí quisiera ser, que hubiese querido
tener en mi experiencia, ¿no? Entonces hice mi licenciatura en psicopedagogía, tuve la fortuna de tener como unos compañeros muy pilos, como una corte muy diversa, y eso jalona mucho, te lleva mucho como a un nivel, te exige, ¿no? O sea, si tú quieres estar ahí, tienes que estudiar, tienes que dar la talla, entonces fue muy interesante. Y estando, cursando la licenciatura, conocí como un profesor que creo que cambió mi vida mucho, porque de alguna manera creo que él vino a contarme cosas que yo siempre quise escuchar, que tú conoces, fue profesor nuestro de la maestría, Alfonso Torres, que fue pues como la persona que cambió mucho la perspectiva sobre lo que es ser profesor para mí. No quiere decir que no haya tenido experiencias lindas en la licenciatura, tuve profesores que marcaron positivamente mi trayectoria, pero creo que cuando conocí a Alfonso y de la mano de Alfonso todo esto que tiene que ver con la educación popular y comunitaria, creo que ahí fue donde hice clic, porque una de las cosas que descubrí con Alfonso es que mi mamá era una líder comunitaria, yo no había identificado eso, y claro, cuando ya llega Alfonso a hablarnos sobre movimientos sociales, sobre organizaciones sociales de base, mucho de mi vida tenía sentido y hacía sentido en sus palabras. Entonces creo que él me ayudó como a ir marcando una ruta de hacia qué tipo de profesora quería ser yo y con qué tipo de comunidades y poblaciones quería trabajar yo. De la mano de Alfonso me fui a hacer la especialización en técnicas, métodos. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre raro y creo que ya no existe, largo. Especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social, que yo creo que ya no existe en la pedagógica. Claro, hice todo mi proceso de pregrado y posgrado en la pedagógica porque mi papá era empleado, entonces yo tenía un descuentazo. Entonces, funcionaba muy bien. Y bueno, también hay unos profesores y un proceso y un rigor académico que afortunadamente pude experimentar y vivir. Entonces, bueno, me fui a hacer la especialización. De la mano de la especialización entré a trabajar en un colegio que creo que también fue muy importante en mi proceso de formación. Creo que me enseñó mucho de lo que es ser profesor, de lo que implica ese compromiso ético con la labor y que fue pues la unidad pedagógica. Allí estuve como 6 años más o menos trabajando, hice la especialización allí, inicié la maestría estando trabajando en la unidad pedagógica, que es cuando también te conozco a ti. Bueno, y de la unidad pedagógica me voy a trabajar a la pedagógica como profesora, donde también estuve unos 6 años y alternaba también con una universidad pública virtual, con la UNAD, en la que trabajé 14 años, casi toda mi vida. Terminé trabajando allí en la UNAD. Y un poco como muy cercana como a personas como yo, ¿no? A personas como yo, con grandes sueños y con bolsillos pequeñitos. Ujú. Entonces eso fue pues como mi trayectoria. Finalmente ya como en el sexto año de ser profe en la pedagógica logré una beca de doctorado en Brasil y me fui a hacer el doctorado. Estuve 4 años trabajando en mi tesis, aprendiendo portugués y bueno, conociendo otra cultura que para mí, creo que alguna vez alguien me preguntaba, ¿para ti qué fue lo más importante del doctorado? Yo, lo más importante para mí fue el viaje, o sea, haberme ido. El título, bueno, pues esperemos que colabore y contribuya en algo, pero fundamentalmente para mí, en mi historia personal, fue el viaje. Creo que fue lo más importante, la ruptura, ¿no? Si bien somos latinos, Brasil es muy diferente a cómo somos nosotros los colombianos, ¿no? Hay un montón de riqueza allí que, pues, de alguna manera me dividió mi historia. Yo sí siento que marcó también una pauta muy importante en lo que soy hoy como profesional, como persona, como mujer. Mm. Hay algo especial en eso del viaje porque para mí también ha sido como una experiencia de aprendizaje hermosa el viajar y me pregunto con curiosidad qué es lo que hace que sea tan poderosa y en tan poco tiempo esté uno en un lugar
como que está más abierto, como que a las cosas. Cuando uno está como en un lugar y muy quieto y como que pierde un poco como esa capacidad de sorpresa, mientras que cuando uno está por fuera de los lugares, de su idioma, de la alimentación, de la gente, la música, la cultura, todo eso como que es demasiado formativo y eso llena mucho también de regocijo la vida. Recuerdo mucho yo Ujú. una experiencia cuando salía con los estudiantes de viaje y esas experiencias, incluso me quiero ver y quiero hacer un programa con esa cohorte que estuvimos viajando en el 2011 con Carolina Montoya, Yulida, Ida Bella, que creo que tú también las conoces, Yo porque fui fue como profe de ellas, una cohorte muy especial y ahorita de ellas. que viajamos a Medellín y que hicimos lo de Viciocupas y estábamos como experimentando muchas cosas como de en ese momento muy, muy importantes. Hacíamos acciones que nunca habíamos hecho, pero con una confianza y con una alegría, y la recuerdo mucho de Luisa Villegas, y bueno, hay un combo muy chévere. Entonces me parece muy, muy bonito cómo pasan por uno estudiantes, pero con ese grupo tuvimos ese viaje y fue para mí pues es más difícil olvidar a esas personas con las que uno ha viajado que de pronto otras personas que de pronto estuvieron en el curso ahí sentados, como que hubo mucha interacción y hubo muchas cosas que tuvimos que resolver juntos, compartir incluso el día, la noche, levantarse. Eso me parece que, pues no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que una universidad del futuro tiene que tener mucho viaje, tiene que promocionar incluso que los estudiantes Movimiento. se puedan mover, desplazar, ir, salirse de sus lugares de confort para profundizar en cosas y poder que el aprendizaje sea así como tú lo tuviste allá en Brasil y yo lo he tenido como también en otras experiencias. ¿Cómo lo ves tú? Me parece, ¿sabes qué me parece bien interesante? En Argentina tuve la oportunidad de conocer una red que se autodenomina Pensar en Movimiento, ¿no? Y son de base de inspiración en el pensamiento de Rodolfo Kusch, que es un pensamiento, digamos, filosófico latinoamericano, en esencia latinoamericano, y relevan mucho como eso mismo que este autor hacía, ¿no? Que este filósofo, que no lo querían los otros filósofos, pero pues que él hacía, que era irse a donde estaban las comunidades de base, las comunidades populares, donde estaban, sobre todo él trabajó mucho con comunidades indígenas para entender el pensamiento latinoamericano. Y entonces, inspirados en ese movimiento, que también es porque además Rodolfo Kusch dice, pensar es un movimiento interno, ¿no? El pensamiento es un movimiento interno, cómo entonces el movimiento te permite el encuentro con lógicas, culturas, lenguas, sabores, olores que te terminan formando. Y además, en estos días he tenido como en los últimos días la oportunidad de conocer personas que han vivido en muchos países, que saben muchas lenguas, que conocen muchas culturas, y eso como que te va mostrando cómo sensibiliza a la persona. Alguna vez tenía yo una discusión con otra profesora, como yo acompañaba prácticas pedagógicas en casas de pensamiento intercultural, que me decía, las estudiantes no saben de interculturalidad, es que ellas no son interculturales. Y yo lo que le decía a ella y le decía, pues hemos leído un montón, pero es que la interculturalidad se aprende viviendo con el que es diferente a uno. O sea, uno no, esa formación intercultural, el otro diferente tiene también una responsabilidad pedagógica en enseñarme a mí cómo relacionarme con él. Y yo tengo una responsabilidad pedagógica y ética en la apertura, pero eso solo se vive cuando yo estoy de cara a ese escenario, cuando me veo abocada a entender, vivir, relacionarme, aprender, entrar en ese movimiento del viaje. Si yo estoy de acuerdo contigo, me parece que tendría que ser como un eje transversal del ejercicio, que los estudiantes pudieran moverse y tener diferentes perspectivas, digamos, de un mismo tema, pero en diferentes países, en diferentes culturas, contextos, ¿qué pasa allí? Mm. Sí, de acuerdo, eso sería muy rico e incluso pues así es que le estamos un poco pues imaginando poder como que el grupo de personas que hagan parte de esta red de aprendizaje en algún momento puedan abrir sus espacios para una residencia de unos días con una persona que venga y que preste, no solamente venga a aprender, sino también venga también a dar y la reciprocidad y a tener una relación también de dar, ¿cierto? Eso es muy bonito
cuando se hace trabajo así en comunidades, pues ir a aprender, pero también ir a dejar cosas que de pronto en esas comunidades o en nuestras mismas comunidades pues no hay, como que sea un intercambio recíproco, pero sí lo de los viajes es absolutamente poderoso, como ahí nos estamos preguntando eso, cómo sería el currículo como un viaje, y donde no, en la línea de Iván Illich también, que él hablaba de cómo hacer que ese aprendizaje no fuera obligatorio, sino que el estudiante pueda decidir de acuerdo a sus perfiles qué es lo que necesita también y qué es lo que más se ve tentado en aprender y no como la obligatoriedad de las cosas que a veces en la educación pues es algo que es obligatorio, pero qué chévere formar para que Ujú. las cosas no sean obligatorias, sino que desde pequeños podamos empezar a tener como pequeñas elecciones y participaciones en qué nos gusta, porque en buena parte muchas cosas que hemos aprendido también pues las aprende uno por obligación, pero no es que sea para uno realmente lo que le puede potenciar más de acuerdo a sus inteligencias, a sus habilidades, a su propia sensibilidad. Entonces sería muy lindo una educación también que pudiera fomentar de eso desde pequeños, incluso con una de las entrevistas que hicimos con un proyecto que se llama Salvatorium en la Sierra Nevada, nos comentaba Vanessa de que pues lo que están haciendo con los niños ya un poco más grandes es como una escuela de liderazgo, que ellos también no solamente están esperando que siempre el profesor les dé, sino como, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Como tratando de forzar en ellos la capacidad de agencia y de liderazgo y de participación desde pequeños para incluso que les dejen cierto legado a los que vienen ahí caminando, que me parece muy bonito y lo estaban tratando de hacer, como darles cada vez más responsabilidades en su propia formación y no solamente, que es una de las críticas que yo he visto cuando yo fui profesor en la pedagógica. Una de las cosas que me preguntaba yo era que muchos de los estudiantes que nos llegaban a nosotros como estudiantes venían con una cultura pues Ujú. mucho más, no sé cómo decirlo, pero muy dependiente, digámoslo, de lo que fuera a pasar, esperando, como que no había, obviamente habían excepciones, y esas excepciones habría que mirar qué es lo que pasaba de pronto en esas vidas de esas personas, los hábitos de aprendizaje, y me preguntaba yo como que eso es como muy determinante también a la hora de una educación universitaria mucho más rica, también como cómo hacer que esos espacios en la Como primaria. el, como el, como Mm, el otro se vuelve dueño de su propio aprendizaje, ¿no? De exacto. cómo el otro empieza también a construir su ruta, de hacia dónde quiere él transitar. Mm, A mí hubo una cosa que aprendí de ti y que sea esta una oportunidad para podértela compartir. Yo me acuerdo que alguna vez tú me invitaste a una muestra final de tu clase. Y recuerdo mucho que, bueno, era una muestra como una tona puesta en escena, como de videos y cosas que habían, como productos que habían elaborado las estudiantes. Y algo que me conectó, yo daba el seminario de evaluación en esa entonces, o sea, ¿qué puede haber más aburrido que la evaluación, cierto? A mí me gusta, a ver, es un gusto culposo, pero en un currículo, o sea, no creo que un estudiante espere con ansia loca su seminario de evaluación como podría ser, pero creo que tú me conectaste con la necesidad de los lenguajes artísticos dentro de la experiencia de formación, ¿no? mm, Que no sean solo y necesariamente para la primera infancia. Y es algo que he intentado honrar desde esa época hasta hoy. Digamos que yo sigo tratando de vivenciar experiencias artísticas dentro de mis seminarios, en pregrado, en posgrado, en donde esté. He tratado mucho porque siento que da mucha potencia y que eso marca mucho. Entonces recuerdo que alcanzamos a montar, por ejemplo, un museo de la evaluación en uno de mis seminarios, inspirados en ti. Mira cómo también la mm, experiencia del otro lo potencia a uno. Como ese mm, viaje de mi aula a tu aula, que éramos vecinos, pues, mm, me cambió un poco la perspectiva de cómo podía yo trabajar y nos montamos un seminario, particularmente con un estudiante que estaba repitiendo por tercera vez el seminario y lo detestaba con todo su corazón. Y se montó un museo de la evaluación bellísimo con mm, toda la historia de ella, de sus tías y de su mamá como sujetos evaluados, ¿no? En su historia escolar, en su historia también, digamos, como pacientes, ¿no? Porque también allí se hace una evaluación médica, cómo esto había incidido en su perspectiva frente a sí mismas, frente a su enfermedad, frente a su cuerpo, y se replicó luego el ejercicio con una estudiante sorda, que hizo toda una reconstrucción de cómo era ser mujer sorda
que había sido siempre evaluada y vista desde la carencia, ¿no? Y eso como marcaba su trayectoria. Entonces, eso fue como algo que aprendí de ti, ¿no? Que en ese viaje de aula a aula Mm, me conectó y que hemos seguido tratando pues de desarrollar en el trabajo que hago. sí. Porque sí me parece súper No, importante. y es Ahí yo creería que pondría esos lenguajes artísticos también. sí, no, y es muy importante lo que tú dices, mira cómo alguien se vuelve inspiración para el otro y cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, yo sentía que había mucha riqueza de trabajo pedagógico, pero muy poca conversación y comunicación y documentación, y incluso yo propuse que se generaran mucho más intercambios porque en esos diálogos pues los maestros también se iban a ver más inspirados y esa riqueza cultural que hay en los territorios pues podía ser honrada y abordada y asombrándonos como con todo eso sería muy lindo, pero eso más bien es más bien poco porque hay mucho, pasa mucho tiempo el profesor enseñando. Pero en una escuelita de Bosa me decían qué rico que ver a los profesores no solo enseñándonos, sino verlos aprendiendo, verlos también ellos, unos niños como de, ¿qué? Quinto, sexto, decían eso, que en la pandemia hubo unos cambios leves en los hábitos de los maestros y donde ellos ya no solamente el tiempo lo ocupaban solamente en la enseñanza. Entonces, parecía muy bonito eso de que para uno como, y eso también en las escuelas interculturales, en sus jardines, de pronto uno lo veía con mayor nitidez y era que no veía a alguien tanto enseñándole a alguien algo, sino como que él estaba haciendo, estaba tejiendo, estaba tocando la flauta y se supone que ese aprendizaje pues en la observación iba a hacer que el otro se motivara a coger el instrumento o a coger como la herramienta. Entonces me parece muy chévere también esos espacios donde no siempre haya como ese principio de la enseñanza, sino también como que pasa mucho en las comunidades ancestrales y tú lo Uh sabes porque -huh. también has indagado ese aprendizaje que se da ahí, que no es tanto como que alguien le enseñe, o en la música tradicional, no es que alguien te enseñó a tocar a ti, sino que tú lo aprendiste porque estuviste en una inmersión pues permanente en ese tema. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito ahí esa experiencia ahí con los jardines interculturales, porque yo tuve la oportunidad de conocer solo Payacúa, acá en Ricaurte, y tenían una cosa muy chévere porque tenían como las aulas pensado en las fases de la luna y en cada escenario tenían como dependiendo de la fase lunar, unas actividades, si era luna llena, si era creciente. Y me gustaba mucho porque pues estaban ligando unas prácticas y unos ejercicios en esos espacios de acuerdo también a lo que ancestralmente de pronto se sabe sobre qué podemos estar haciendo en esas lunas, cómo también nos relacionamos con los ciclos como de la naturaleza. Me pareció como poderosos esos ambientes así. No sé, esa fue la única experiencia que conocí de los jardines. No sé, cuéntanos de pronto qué puede inspirar también esos espacios para pensarnos la educación. Pues mira, parte de las transformaciones que viví en mi viaje a Brasil fue el conectarme con mi tema del corazón. Siempre ha sido mi tema del corazón. Yo llevo muchos años muy cercana a las comunidades indígenas, específicamente en trabajo con primera infancia. Sin embargo, como es un trabajo que requiere mucha presencia, mucho cara a cara, mucho tiempo, mucha negociación, yo estaba un poquito reacia a retomarlo para el doctorado. Pero como en un par de intervenciones que hice compartiendo la experiencia, como que los profesores, no, pues usted, ¿cómo va a dejar de estudiar eso que le hace brillar los ojos? Tiene que estudiar eso. Y yo, bueno, sí, está bien. Retomé los contactos yo trabajé particularmente con dos casas de pensamiento, toda la tesis, que fue la Payacua y fue la Guaguita Cunapaguasi, que es del pueblo Inga. Y mira, digamos que hay muchas cosas que me parecen bellas de los escenarios indígenas. Una de ellas es que protagonistas del proceso somos todos. Esto ya no es el niño o ya no es el profesor, sino somos todos, inclusive los seres mágicos, los espirituales, los que no vemos, ¿no? Ellos hacen parte de ese proceso de formación y tenemos que convocarlos frecuentemente a través de ritos y de experiencias de sanación, espirituales, medicinales, que nos permitan tener esa presencia sagrada de esos seres que no vemos. Eso me parece que es bellísimo, ¿no? Porque la espiritualidad no es religiosidad, la espiritualidad es como una de las dimensiones que menos trabajamos en general en todos los que estamos ya metidos en este sistema capitalista. Se nos olvidó que somos espirituales, ¿sí?
Eso, uno. Dos, el trato y la relación que se establece con los niños, ¿no? Frente al respeto por su persona, frente al respeto por su interés, por lo que desea aprender, cómo lo desea aprender, cuándo lo desea aprender, esos procesos, digamos, de autonomía, como que nosotros discutimos mucho sobre la autonomía del niño, pero allá la viven, ¿no? Entonces es toda esa tensión entre lo que tú te imaginas que debería ser el ideal, lo que en realidad logramos que pase, y ya cuando lo encuentras además, cuando encuentras un escenario que lo ha logrado materializar, cómo toda tu lógica de cuidado, de heteronomía del niño, dependencia, entra en choque. O sea, eso te transforma porque te transforma. Entonces, creo que son dos elementos muy fuertes. Me gustó también mucho y creo que estuve muy cercana a la presencia de los sabedores. Creo que es una fuerza que nosotros no tenemos. Le damos mucha responsabilidad al profesor y hoy en día ahora a los medios tecnológicos para la construcción de ese aprendizaje. Y hemos dejado de lado entonces presencia de otras personas que son también detentores de conocimiento, ¿no? Entonces, allí siempre habían sabedores mayores, palabreros, bueno, según la cultura, en la casa de Inga había un taita, ¿no? Y habían dos mujeres a las que se les llamaba tías, pues son mujeres mayores que también tienen una serie de conocimientos no solo de lengua, sino de todas las prácticas ancestrales que tenían un papel muy importante, no solo de cuidado, sino de estar en la cotidianidad enseñando, formando y como que aprovechando cada momento. Entonces, por ejemplo, si se daba un conflicto entre los niños, que es muy común, que son niños chiquitos, no existía el castigo, existe el consejo y el consejo se da en lengua, ¿no? Esas son cosas, una forma de cuidado y de cariño que nosotros no tenemos. Nosotros en nuestros escenarios no indígenas, porque yo no creo que seamos occidentales, sino en nuestros escenarios no indígenas, nosotros no tenemos presencia de esos elementos. Y otro escenario fundamental es ese diálogo con la comunidad. No son solamente los padres los que están en proceso y acompañando la formación, sino los niños son de todos y todos somos responsables porque este niño se convierta, primero para que sea feliz y que tenga su proceso como debe ser en su momento, en sus tiempos y de acuerdo a su propio, digamos, lugar en el mundo. Pero además, todos somos responsables de acompañar a ese niño en su proceso de volverse persona indígena, ¿no? Todos, no es, ni son solo los papás, ni es solo el profesor, o no solo no es el cuidador, no, es una responsabilidad de todos. Entonces creo que fueron elementos que para mí son como muy fuertes, que me gustaría como que pudiéramos traspolar a los escenarios que decimos que no son indígenas, ¿no? El tema del aprendizaje, mira, lo tienen muy claro. En una oportunidad hablaba yo con Yondri, que él es de la casa, o era de la casa Payacua, no sé si aún está. Él era el sabedor en Vera, porque en la casa Payacua habían, si vienes de los Pastos, había un importante número de niños en Vera. Y Yondri me decía, el niño no aprende diciéndole ni repitiendo. El niño aprende viendo. Él hace como que no está. O sea, él hace como que no está, pero él está poniendo cuidado. Y él está viendo qué es lo que hace. Y puede que no le diga a uno ahí que quiere aprender. Puede que cuando él llegue a su casa, él me daba el ejemplo de las manillas. Le pide a su papá un hilo y unas chaquiras para empezar a experimentar cómo es que se hacen las manillas. Pero él no aprende cuando yo le digo, él aprende cuando él quiere aprender. Y en la casa Inga, incluso lastimosamente no me acuerdo la palabra en Inga, pero la palabra en Inga para aprender relaciona el enseñar y el aprender de manera inseparable, ¿no? Eso también es algo muy claro. O sea, yo puedo enseñar si el otro quiere aprender y él puede aprender cuando quiere aprender, pero además sí hay quien pueda enseñar, pero enseñar de una manera muy orgánica, no generando ambientes un poco simulados como a veces nos pasa a nosotros, sino en el contexto mismo del estar haciendo
del dejarse estar, diría Rodolfo Kusch, se aprende, ¿no? Es como una de las características que me encantan, y ese respeto por el niño. En otra oportunidad, hablando con una mamá, Inga, ella me decía que, pues en sus palabras me decía, nosotros en la casa, por ejemplo, somos musiqueros, y mi hijo, Ainan, él cogía un palito y empezaba a imitar como tocando una guitarra. Lo hizo tantas veces que decidimos comprarle una guitarra, y el niño ya está aprendiendo con los musiqueros de la casa, que era su palabra, a tocar. Y entonces cuando uno le pregunta a Inan quién le está enseñando, él dice, yo cito solo estoy aprendiendo. Era como la respuesta, yo cito solo estoy aprendiendo a tocar guitarra. Entonces, como es tan orgánico, es tan natural, es tan tranquilo, no se establece una expectativa, sino las cosas van a ir sucediendo en la medida en que él también, claro, eso no quiere decir que el adulto no haga, hay una resonancia, el adulto lo deja estar, el adulto lo acompaña, no es un dejar hacer, pero acompaña con un respeto y una delicadeza que son admirables para garantizar pues, que el niño viva su proceso, ¿no? Entonces ella decía, mi papel como mamá es darme cuenta qué es lo que él quiere ser y ayudarlo a que él viva ese camino. Sí, era básicamente lo que ella me decía. Y cuando uno hablaba con las profesoras de las casas de pensamiento, el papel de ellas estaba muy articulado a observar qué era lo que el niño quería hacer y ayudar a potenciar esa fuerza. Entonces, Taita me decía, yo me doy cuenta quién es más sensible al rito del Guairachir, que es un rito de limpieza. Y esa sensibilidad de ese niño me indica que posiblemente él pueda llegar a tener fuerza para ser taita, fuerza de espíritu para ser taita. Entonces, cómo yo observo y cómo yo lo integro cada vez más a esa práctica, y lo puedo, si él quiere, le puedo pedir que me ayude a mover la plantita con la que se hace la limpia, o que me ayude a bailar, porque es un ritual en el que hay danza, hay fuego, hay plantas, hay canto. Entonces, cómo el niño puede integrarse cada vez de manera más activa e ir desarrollando su sensibilidad frente a eso que le interesa tanto, ¿no? O sea, son muchas cosas las que yo creo que tenemos que aprender de los pueblos indígenas, son demasiadas, de verdad Sí, a que... mí me gustaría explorar contigo y tengo curiosidad por eso de que muchas de las comunidades tienen como unas leyes de origen, unas cosmovisiones que orientan mucho como el aspecto ético también y espiritual de la comunidad, incluso pues ahí como que son como pequeños contenedores también de qué se puede hacer y qué no se, ¿cierto? Como que guían un poquito también esa experiencia de aprendizaje. Y cuando hablamos en sociedades que no tenemos digámoslo, ¿cuál sería la cosmovisión que nosotros tenemos a la hora de hacer nuestras prácticas y tenerla clara y construir esa narrativa, como pensando como en la cosmovisión para ellos, cómo puede ser algo que pueda enriquecer también lo que hacemos? Por lo menos para mí muchas veces el compartir con los estudiantes como un manifiesto, como una narrativa que muestre dónde yo estoy parado como educador, qué me interesa, qué me conmociona, para mí qué es bello, con qué me asombro yo con mayor facilidad, porque es que tenemos muchas cosas por donde poner la atención, pero uno realmente de todo ese universo, uno como que centra la atención en algo como muy pequeñito, como que acota, y contarle a los estudiantes como que eso es muy significativo para mostrarse uno también lo que tú decías, como qué es lo que nos hace brillar los ojos, qué es lo que nos hace como alegrar, y lo he estado utilizando, pero muy inspirado también por lo que cuando estuve también trabajando con comunidades, pues ellos tenían como unos marcos de orientación y los tenían claros, y no solo como una cuestión narrativa y mítica, sino también como tenían los rituales para que se asentara todo ese conocimiento, porque no es solamente el tener el mito, sino los ritos hacen que eso se asiente, que eso se viva, que se experiencie en una comunidad. Entonces me parece muy chévere que para mí, como pedagogo, también fue como muy clave tener como esas claridades y como hacer esas traspolaciones también, incluso lo de las plantas. No es algo que yo lo haga tanto en mis clases, pero de repente hay momentos donde se puede empezar por ejemplo, recordaba mucho yo con ese grupo que te contaba, con el grupo de estas estudiantes que mencionaba al inicio,
hicimos una de las clases fue hacer como un taller de cocina acá en mi casa, como utilizando como los alimentos, ¿no? Y fue muy rico esa experiencia, esas experiencias, lo mismo las experiencias de irnos a sembrar a Chuachi, como que son experiencias como rituales, son rituales Ujú, de compartir el alimento, que también se viven mucho en las experiencias de las comunidades ancestrales, el trabajo como colectivo, lo que llaman la minga. Entonces, como que la de minga. repente uno empieza a conocer eso y a vivirlos y a ver que eso tiene mucho potencial y esos elementos, como por ejemplo la cosmovisión, o el mito, o el rito, o la planta, o el trabajo como colectivo. Bueno, la lengua sí nosotros tenemos pues otra relación como con nuestra propia lengua, pero sí como que tiene como las pedagogías ancestrales como un universo mucho más amplio también de exploración, que involucra más a la vida misma, ¿cierto? Y eso es lo que me pareció también muy rico de ver en las comunidades y ver el papel también de las personas mayores, que de pronto en nuestra sociedad no tienen Ujú, ese mismo valor. Me no gustó tienen ese mucho lugar. esa reverencia. Incluso acá en USME conocí un grupo afrocolombiano que se reúne, que comparte sus fermentos, ¿cierto? Los materiales que ellos tienen para reunirse y para convocarse, la rechón, el biche y esto, tienen la música, la marimba, tienen las historias, los arrullos, los alabados. Y bueno, y el poder de la música también me parece que para mí eso me transformó mucho. Cuando yo estuve en educación infantil, empecé a explorar un poco eso como de las rondas acá como tradicionales y empezar a armarme un poquito como de esa valentía de ver que eso tenía una fuerza gigante. Yo no soy músico, pero pues yo me atreví a cantar mucho en clase y a hacer ejercicios y eso tenía un poder de cohesión y de alegría. Incluso algunas veces llevaba los instrumentos de mi compañera a las clases en lo poquito que sabía y eso generaba un clima rico, cantando las rondas de Martina Camargo o de algunos proyectos musicales que son cercanos acá. Y tiene también otro elemento ahí que me parece rico también en la educación para mí y para mi vida también, pues tengo una relación con la música que es muy, tú la sabes, Mm, que es muy ujú. especial. Y creo que también hay otro elemento que no es menor, que es muy importante, el canto y la danza en las comunidades ancestrales, que quisiera como poner también ahí esas piecitas que he percibido. Mm. De cómo los rituales nos cohesionan, ¿no? Al final digamos que el ritual tiene como varios papeles en la vida de los colectivos. Uno de ellos es cohesionar. El otro es como activar las memorias del por qué somos comunidad, del por qué estamos juntos, ¿no? Normalmente el ritual revive. El ritual surge con un sentido espiritual, de transición, de paso, pero digamos que se vuelve ritual porque me permite revivir en comunidad y en colectivo el significado que lo hizo surgir o la esencia o la situación, no sé, la vivencia que hizo que ese ritual tuviera sentido, pero también tiene la función de permitirnos trascender, ¿no? Casi todos los ritos acompañan un proceso de transición. Mm. Inclusive nosotros tenemos pues algunos ritos, ¿no? El tema de la celebración de los 15 años de las niñas, los ritos católicos que están tan presentes en la mayoría de nuestras familias, ¿no? Los bautizos, las primeras comuniones, los matrimonios, son ritos que finalmente, que tienen los mismos procesos, ¿no? O sea, nos reunimos, acompañamos, hacemos una serie como de cosas que permiten decir que estamos allí como colectivo apoyando ese proceso de transición, danzamos y también hay un momento pagano, ¿no? Mm. El momento de la embriaguez o la fiesta, bueno, es como que ese es el papel del rito, el rito también une, ¿no? El rito normalmente tiene como esa cara sagrada y esa cara pagana, ¿no? Mm. En nuestro país al menos se vive muy así. Mira, una de las cosas más interesantes que yo vi con la comunidad inga en Bogotá es la celebración del Carnaval del Perdón, que se da más o menos en febrero. El Carnaval del Perdón es muy interesante porque inicia con una misa católica, ¿sí? Y la misa que se hace en la Catedral Primada, o sea, vamos al epicentro que representa todo lo sagrado para la comunidad católica mayoritaria de nuestro país, celebramos allí, bendecimos nuestra fiesta y luego nos vamos a tomar chicha todo el día, durante 2 días.
y a bailar y a cantar y a hacer todo lo que implica. Hay una serie también de juegos y de simbologías allí. Una de las cosas es que no los entendí todas esas simbologías ni todos esos procesos, pero que a mí me gustaba mucho era que te saludaban y te ponían florecitas en la cabeza, que era como un símbolo como de buenos deseos, pero también como de perdón y el de la limpia era el más duro, porque con esta planta ruda, que tú sabes que ella genera como un escozor en la piel, entonces el de la limpia es que te tienen que pegar con ruda y es un juego, porque es también juego, ¿no? O sea, no es solamente alabanza o no es solamente canto ritual, sino es también juego y es diversión. Y es todo esto un ritual de comunión y es un ritual para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, un ritual que también permite trascender y de alguna manera darle vehículo y camino a cosas como tan necesarias. O sea, si yo pido perdón es porque tengo culpa, ¿no? Entonces, es como el espacio para decir perdón por, pero también hay un espacio de agradecimiento, porque entonces es perdón por esto y gracias por lo otro, ¿sí? Mm. Entonces es como un ritual reúne tantos elementos de una vivencia social, de una vivencia comunitaria, que como te digo, nosotros los tenemos, la clase, el espacio de clase debería ser un ritual, Mm. debería vivirse con ese elemento, digamos, sagrado del ritual. Este es mi espacio sagrado de comunión, es aquí donde nos reunimos para hacer el ritual del aprendizaje, de la enseñanza y el de el construirnos como Mm. sujetos del conocimiento, ¿no? O de lo Sí. que sea que uno esté haciendo, pero eso debería vivirse como un ritual, ¿no? De encuentro, ¿no? De Sí, proceso y, de y paz. dices algo muy importante y es lo de la relación con lo sagrado. Quiere decir que para nosotros es muy importante. Y pues, hay muchas ritualidades y mucha religiosidad, por decir, en el concepto de Durkheim de religar, que él hablaba de que es la cristalización de valores compartidos que tiene como una tribu. Y eso se da de manera consciente o inconsciente, pero así la sociedad no sea religiosa, tiene muchas prácticas que unen a la gente en los estadios de fútbol, en el hip hop, la sociedad de alcohólicos anónimos, ¿cierto? Que se vuelven como escenarios de aprendizaje y de rito, música, tienen símbolos, iconografías, entonces es muy bueno empezar a descubrir cuáles pueden ser los mejores ritos para nosotros, para que de pronto esos otros, como el individualismo, que también une tanto, une y separa al mismo tiempo, o los mismos, las mismas ideologías que se vuelven también espacios muy rígidos también y tienen también un carácter religioso, así no queramos, pues el poshumanismo y el transhumanismo, eso es una religión de la tecnología y de la gente como que está pensando como trascender el ser humano y entonces hay muchas cosas que tienen un carácter como que tienen mucho de lo ritual, de lo sagrado, pero entonces muy bonito poder empezar a descubrir nosotros, y tú lo planteabas como pensarnos los ambientes de aprendizaje como rituales, y hay dos cosas que me gustan mucho en la parte de los rituales que yo sé que son muy significativos, la atención y la intención, son como dos cosas que además como que son importantes incluso para el aprendizaje. Cuando tú estás en un ritual, tú no te desconcentras, no te da tiempo de mirar para otro lado, sino como que ya sea un círculo de palabra, un mortuorio o una experiencia importante, incluso ciertas plantas sagradas también en ciertas comunidades lo que hacen es como que tu atención pues se concentre y te lleve como a un lugar, ¿cierto? Como por ejemplo el yagé o la ayahuasca, son plantas que tienen eso. Pero por el otro lado también hay algo muy importante, además de la atención que está como ahí, está presente, estás tú ahí con todo, con tu cuerpo, con Con tu todo. corazón, con tu mente, con todo. Pero hay otro que es la intención y es como poner como que también eso me parece también interesante y es como que es un acto que tiene como, y eso se habla mucho en la educación inicial, la intencionalidad del aprendizaje, no Ujú. dejar que las cosas pasen porque, sino como intencionar, como, y esa intención es como un atractor también de algo que yo quiera que pase, es como un atractor de conciencia, es algo que yo estoy jalonando porque yo quiero como que pasen estas cosas o quiero que estos valores se incorporen en las personas. Entonces me parece muy chévere pensar la educación en ese contexto de la ritualidad eh, y hacernos más conscientes de nuestros propios rituales, ¿cierto? Ya sea en las escuelas, pero también por fuera de ellos, con nuestros amigos, incluso con un amigo que invitaba, él hablaba en Manizales de los rituales de la inteligencia compartida, que era como espacios
donde nos poníamos a conversar y a escucharnos y a valorar la presencia del otro, lo que él sabía, antes de que estos medios llegaran, porque nosotros venimos también de experiencias, nos tocó esta transición y podemos contarla, cómo fueron esas experiencias previas a que llegaran estos mundos tecnológicos. Entonces, como que son cosas muy importantes donde la ritualidad vuelve a estar ahí, pero entonces... y otra cosa que me preguntaba, si uno va en busca de la sabiduría, ¿uno a dónde se dirige? ¿Uno a dónde se dirige? Porque pues si uno necesita información, pues uno ya busca en Google o saca unos libros o ve, pero cuando va a buscar uno sabiduría, quiere decir cuando uno va a cultivar ya aspectos de como la belleza, la generosidad, como esas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, pues a dónde uno se dirige. Entonces, a mí me parece que la educación del futuro tendría que también ser espacios donde se pueda cultivar esa sabiduría y yo creo que necesitamos crear esos espacios pronto porque pues lo estamos necesitando y la sociedad pues eh, sobre todo por temas también de salud mental, porque hay una cosa también que la sabiduría y ese cultivo puede ayudar también a que podamos tener una salud mental. Quiere decir, la sabiduría tiene que ver con la salud mental de las personas, es tener también como profundidad en lo que se piensa, tener como un alma noble y generosa y como llena de todas esas virtudes que se hablan en la sabiduría, pero tiene que también haber espacios en la sociedad donde se pueda ir a aprender eso, porque no los tenemos o no son tan claros. Yo no sé cómo lo ves tú, cómo podríamos emplear eso y emplear esos espacios para que esa ritualidad, para esa construcción de la sabiduría en la sociedad, es un tema que a mí me interesa mucho. Yo pienso que parte de ese ejercicio está en el abrirse, como esta propuesta que ustedes están gestando, ¿no? Es como el proceso de aprender, de cultivarse, no se da encerrado en muros, sino se da en el contacto con las personas reales, con las personas, con el contexto en el cual del cual yo hago parte, ¿no? Y alrededor de mí siempre va a haber mucha sabiduría. Yo puedo dar la vuelta a la esquina de mi casa y encuentro un señor que tiene un vivero y que sabe un montonazo de plantas y que cada vez que yo voy allá, le digo yo que él es el médico de las plantas, cada vez que yo voy con mis planticas para que me ayude a entender cómo las organizo mejor, yo me llevo un montón de sabiduría de él, de cómo él me decía un día, por ejemplo, a las plantas hay que tratarlas como se trata a las mujeres, con amor, con delicadeza, tienes que ponerles mucha atención porque si no, no van a progresar. Entonces, la sabiduría no está tan lejos, no es una cosa tan inalcanzable. Eso por un lado, digamos que tú encuentras con otros. Pero hay un movimiento muy interesante, relativamente nuevo, desde la psicología, que es esta perspectiva de psicología transpersonal, que es creada por Stanislav Grof. Él empieza como a finales de los 70s, digamos que todo nace con la experimentación del LSD como elemento terapéutico, ¿no? De trabajo terapéutico sobre las personas, como para tramitar como todos sus asuntos psíquicos y psicológicos. Y lo que empieza a descubrir Stanislav Grof, inicialmente con el LSD, pero luego con una técnica que él denomina respiración holotrópica, es que mucha de esa sabiduría está dentro. De hecho, uno de sus libros, no recuerdo si es La mente holotrópica, inicia como planteando que nuestro ADN carga la información de siglos y siglos de antigüedad. O sea, tenemos un poco adentro ese sanador, tenemos adentro. Entonces, ¿cuál es el camino de la psicología transpersonal? Ayudarte a conectarte contigo mismo, con tu mundo interior, con ese poder sanador, con esa fuerza de amor, con esa fuerza de transformación que tú tienes también, que está en ti, que está en todos, ¿no? Que hacemos parte como de un gran todo que está unido de maneras que no logramos entender, ¿no? La sincronicidad de Jung, por ejemplo, es uno de los elementos que ellos retoman, que retoman la psicología transpersonal. Y todo esto para decirte que creo que en parte también tenemos que trabajar no por la religiosidad, porque eso ya es como decisión personal, pero sí por la espiritualidad. Y cómo yo le doy lugar también a esa vida espiritual
que puede tramitarse en la relación con seres mágicos como mi mascota, como mis plantas, que puede tramitarse en el amor que siento hacia mi pareja, que empieza a fluir y a bullir ahí, pero cómo yo aprendo a vivir eso también de manera saludable y hace parte de mi proceso de formación, ¿no? Seguimos trabajando en personas como si fueran solo cabezas y se nos olvida todo el resto de lo que somos, ¿no? Somos cuerpo, carne, células, historia y somos espiritualidad. ¿Cómo podríamos traer? Yo, mira, en mis temas de los últimos, digo yo, mis temas de procrastinación en los últimos tiempos, viene siendo toda esta perspectiva de Stanislav Grof y cómo nos conecta con un mundo interno muy rico que ha sido muy cerrado, ¿no? Que ha estado muy, cómo le ha afectado el tema de la medicalización, porque tienes depresión, te medican, porque tienes ansiedad, te medican, ¿sí? Y cómo entonces él dice, bueno, hay casos que sí, porque él es psiquiatra, sí hay casos que efectivamente son problemas mentales, pero hay otros que se pueden trabajar a partir como de procesos de sanación intensa que pasan por rituales, que pasan por procesos un poco de cómo acompañar eso que él denomina la emergencia espiritual, que es como una crisis muy profunda en la que empiezan a suceder un montón de cosas que te pueden hacer sentir que estás loco, que perdiste la conexión con la realidad, pero como todo eso en últimas es un camino de transformación hacia un ser más espiritual, un ser más conectado consigo mismo, ¿no? Es bien, bien interesante esa perspectiva. Yo creo que primero no sé todavía cuál es el papel de eso en mi vida, pero bueno, pero creo que seguramente de allí voy a poder alimentar y nutrir alguno de los ejercicios que como profesora y formadora de formadores tengo, que pues como algo para mí importante, ¿no? Ven, si tú pudieras como direccionar una política pública alrededor de la formación de maestros, ¿cuál sería, cómo sería, a partir de tu experiencia, cómo se podría hacer que eso sea algo muy enriquecido y pensando en una perspectiva también regional sí, si pudiéramos hacer un proyecto de formación de maestros, ¿cierto? Como en varias regiones del país, ¿cómo te lo imaginarías o qué elementos tendría para cohesionar, digamos, esa inteligencia colectiva también que hay en esos territorios? ¿Cómo lo ves tú? Es que una de las cosas que me viene pareciendo fuerte, pues particularmente ahora estoy teniendo posibilidad de trabajar con maestros en todo el país y como que esas competencias básicas de lo que deberíamos saber hacer los profesores no lo sabemos hacer. O sea, lo básico no tenemos claro cuál es el momento de la planeación, de la implementación y cómo hacer un proceso de evaluación que sea coherente. Empezando por lo básico, siento que no lo sabemos. Pero, pero tenemos que también pasar por un proceso como lo he visto ahorita, de llenar de sentido nuestros discursos comunes. Todos los profesores reflexionan, pero nadie sabe qué es la reflexión. Y uno no logra ver cómo la reflexión transforma, ¿no? O sea, es cómo llenamos de sentido esto de qué es reflexionar. Cómo tú eres realmente consciente de que estás haciendo un proceso de reflexión. Para mí no habría real reflexión si no hay un proceso de transformación de tu hacer, ¿no? Pero además creo que tenemos que trabajar por la conexión con esas formas situadas de construir conocimientos, porque siento que estamos muy bien en lo que viene de Occidente, ¿no? Entonces, ahorita están súper de moda algo que denominan como las rutinas de pensamiento y es cómo hacer ver el pensamiento del estudiante que está construyendo conocimiento, que su mente se está movilizando. A mí me gustan, pero yo creo que tenemos que conectarnos con otras lógicas. Ahí entra el arte. Yo estoy haciendo mandalas en mis clases. Entonces, en vez de hacer una rutina de pensamiento, traemos un compartir y que cada elemento que colocamos en esa mandala de alimentos simbolice algo, lo que yo me llevo, simbolice lo que aprendí de este ejercicio. Entonces creo que nos hace falta a todos los profesores mucha más conexión con esas formas otras, y hay sí otras con mayúscula de aprender, de construir conocimientos. Entonces yo creo que sí tenemos que abogar mucho por ese proceso porque somos hijos de una academia un poco que es vacía, para mí, como yo la estoy viendo ahora. O sea, tenemos muchos discursos, leemos muchos libros, pero vacía porque nos toca, porque no nos está transformando. Es un poco lo que yo veo, o sea, yo sigo viendo
las mismas planas en todos los escenarios, ¿sí? Yo tengo profesores de contexto rural, tengo profesores de La Guajira, tengo profesores del Tolima, del Huila, y veo que siguen vigentes las mismas formas de enseñar con las que yo aprendí hace más de 30 años que estaba yo en colegio de educación básica primaria, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos como que empezar a movilizar, pero también implica una transformación de todos, ¿no? O sea, yo no puedo vehiculizar otras formas de conocimiento si afuera no legitiman otras formas de conocimiento, porque también yo sé que el profesor está atrapado en eso, estamos, me siento yo allí completamente atrapada también en que las formas de conocimiento legítimas son las que pasan por la verificación del comité científico, ¿no? El artículo científico, cuántos papers, qué cuáles tiene tu artículo. Si no logras cumplir con eso, no eres un intelectual de tu generación. Y también Entonces, la familia, estamos como ¿no? en esa lucha. La familia a veces llama también mucho a lo tradicional, cuando a veces profes hacen unas cosas nuevas, a veces como que no me les están Pues enseñando, no claro. me les están enseñando lo que, como cuando se salen un poquito de la norma, entonces también mucho educación. Yo me he preguntado ahí dos cosas. Uno, los hábitos de aprendizaje que los maestros tienen. A veces es muy precario, a veces ver que no tienen una práctica de estar como aprendiendo cosas nuevas y eso pues va llevando a que las personas se van quedando con cómo le enseñaron, o cierto, no van a estar actualizando. Entonces, yo me pregunto mucho por eso de qué hábitos de aprendizaje tienes. Le pregunto yo mucho cuando trabajo con maestros, porque chévere saber qué es lo que están aprendiendo, así como uno está, a mí me gusta mucho enseñar lo que yo estoy aprendiendo. Y lo he hecho y es una perspectiva que a mí me la inspiró y después la defendí teóricamente con Rancière, con eso del maestro ignorante y tales, que me pareció muy chévere enseñar no lo que sabía, sino también lo que yo estaba como queriendo aprender y ahí salieron proyectos muy bonitos. Mira, es que se pone uno en la lógica más del proyecto, no tanto de la enseñanza. Sí. Y me daba la oportunidad porque pues estaba en un territorio de arte, entonces hicimos unos proyectos de circo que también fueron inolvidables. Enseñando algo que no estaba yo, estábamos todos aprendiendo, igualmente lo que tú estabas diciendo, ya no era solo uno, sino que todos nos hacíamos cargo de que lo que iba a pasar ahí era una responsabilidad de todos, no solamente del profesor. Uh-huh. Y una de las otras cosas que me pregunto sobre la formación de maestros, que me parece un poco crítica también, es pues las lógicas también en las que todavía se escribe mucho las dinámicas en la escuela, que pues no hay mucho espacio también para que se fomenten esos hábitos de aprendizaje, Sí. pensarlos desde ahí pues sería también algo pues que liberaría un tiempo importante para que ellos puedan por lo menos utilizar un tiempo para esa exploración. Y es que eso es lo otro, yo considero que seguimos viendo decía un secretario de una universidad en la que yo trabajé, decía, yo soy un obrero del currículo. Y yo creo que nosotros los profesores seguimos siendo obreros del currículo, o sea, seguimos muy atados a tener que impartir ciertas cosas y tampoco, como tú lo dices, hay mucho tiempo para la innovación. La innovación implicaría tener tiempo, o sea, tú cuando tienes momentos creativos en tu ocio, ¿y cuando tienes ocio? Casi nunca. Sí, casi nunca hay ocio en esta generación tan compleja que está tan ocupada trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que el profesor pueda tener como esos momentos para crear? Porque eso implica crear, implica conocer, implica investigar y no en esa lógica científica del proyecto de investigación, los objetivos, la metodología, porque ese no es el investigar que yo creo que puede transformar la escuela, sino es el investigar de saber y de ir a mirar qué pasa en la plaza de mercado, yo cómo puedo conectar mi salón con la plaza de mercado para que los niños aprendan. Tal vez es más es el investigar que yo imagino, ¿no? No, claro, sin dejar de lado que el profesor, como cualquier profesional, debe tener una formación sólida. Yo en eso sí soy defensora acérrima de la formación del profesor, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, usted se dejaría operar por un cirujano que no estudió, o sea, que no sabe bien cómo se hace la cirugía, cirugía corazón abierto, y usted ve que el cirujano llega con las fotocopias, ahí hacerle la cirugía. ¿Usted se dejaría operar? No, yo no le entregaría a mis niños a un profesor que llega 5 minutos antes de tener su clase con las fotocopias en la mano, preparando la lectura que vamos a discutir. O sea, eso no puede pasar. Yo creo firmemente en la formación
rigurosa y exigente del profesor, pero también creo que tenemos que cambiar las experiencias de formación para que ellos también puedan llevar. O sea, como formadora de formadores, me siento responsable de la reproducción que vivimos y creo que estoy apostando e intentando desde el lugar que tengo de acción por la transformación, ¿no? O sea, no. Aquí todos somos responsables, todos tenemos un pedacito de responsabilidad en ese proceso de reproducción, pero también en ese proceso de transformación, ¿no? También nosotros podemos, desde donde estamos, aportar al cambio con cosas sencillísimas. Mira, un ejemplo claro, no me acuerdo, Nakesh creo que se llamaba, o Akesh. Hace unos días estuve en un evento donde se invitó a un profesor, a un hindú o indio, no sé cuál es la forma correcta, que se ha dedicado a generar una red de internacionalización con escuelas rurales. Esto es una experiencia maravillosa. Entonces él dice que él se consiguió una beca para estudiar física nuclear porque es una persona pues notablemente inteligente y que estudió como 2 semestres, pero que él descubrió que él no quería ser físico nuclear, que posiblemente eso le hubiera dado mucho dinero, pero él no quería. Y decidió que quería ser profesor y que quería ser profesor rural. Entonces, estudió una licenciatura, él se radica en un contexto rural en Estados Unidos y desde allí empieza a generar redes con prácticas muy sencillas, algo como denominado como la llamada misteriosa. Y la empezó a gestar inicialmente con dos objetivos. Uno, permitir que los niños conocieran otras realidades y dos, aportar en el proceso de aprendizaje de otras lenguas, porque él dice, deberíamos todos saber muchas lenguas, todos deberíamos conocer muchos países, todos deberíamos conocer muchas culturas. Y ha generado toda una red que funciona a partir de personas que quieren recibir niños en sus casas y que pueden darles lo necesario para que esos niños vayan, se queden un tiempo voluntariado. Todo funciona a la luz de voluntariado y que los niños puedan estar en otro país un tiempo identificando qué idioma quieren aprender, de qué cultura. Ni siquiera tienen que aprender el idioma, ni siquiera esa es la perspectiva inicial, sino conociendo un poco esa cultura y cómo eso ha podido cambiar trayectorias. Él dice, mi trayectoria cambió mucho porque yo soy hijo de una familia muy pobre, cuando yo pude ganarme esta beca y venir a estudiar a los Estados Unidos. Yo creo que podemos hacer eso para muchos niños del mundo que no tienen la posibilidad que tienen muy pocos, ¿no? Porque además es de muy pocos. La riqueza está muy concentrada. Entonces, ¿cómo podemos transformar con acciones muy sencillas? Entonces, la llamada misteriosa es una práctica de aula. Entonces, van a escuchar la voz. Todavía, él hizo la llamada misteriosa en medio de su conferencia con una profesora de Argentina que había conocido hacía pocos meses en un evento que había estado allá. ¿Sí? Entonces, son cosas que empiezan con algo muy pequeño, pero el tipo ya tiene una red mundial. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Olga, Lucía tienes un nombre muy bonito, me encanta tu nombre, así se llama también mi madre. Hemos hablado de varias cosas, de la formación de maestros, de la parte ancestral, de las casas de pensamiento y últimamente, no sé, no tengo más preguntas. Si quieres de pronto decir algo nuevo que de pronto no haya preguntado, pues estamos muy contentos de estar haciendo lo que estamos haciendo y te seguiremos invitando a los próximos encuentros que vienen. Vamos a tratar de hacer uno por lo menos cada 2 meses ya presencial acá en Bogotá con las personas que están acá y de pronto unos virtuales también con algunos de los otros invitados y ya llevamos un primer encuentro, lo hicimos acá en mi casa, pero pues está cosiendo otro que va como con cocina y musiquita y reunirnos no solamente a través de la palabra, sino también a través de otras ritualidades que nos encantan como compartir la cervecita o los traguitos o la musiquita o el baile. Y eso también pues lo pensamos también como un acto profundamente educativo porque pues nos conecta, nos da vida y nos estamos pensando pues que el liderazgo sea distribuido, no sea solamente pues yo el que esté invitando siempre como a los encuentros, sino como que en ese encuentro hablamos también mucho de qué lindo que empiecen a surgir otras dinámicas, que no todo sea pues
otra vez la imagen de la autoridad docente o del líder centralizado donde está diciendo todo, sino como que si se ocurren o si de pronto entre un grupito pequeño se les ocurre cosas, pues háganlo, no, o invítenos o que sea como más así. Eso lo estamos pensando así para poder también que no se vuelva una cosa como cansona y uno siempre, uy, no, esto es como una carga para mí, sino como que la invitación a que cada quien lo pueda motivar y incluso algunos contaban la experiencia de un chico que vino que llama Camilo que se estaban encontrando también en algunos barrios también para es que ver pájaros y bueno, como otro tipo de prácticas, pero entonces llevaban un Sí, biólogo y de pronto el biólogo o la persona que sabía mucho de los animales, pues también hiciera como el recorrido y le agregara un poquito como de plus ahí, como de conocimiento pues de la persona. Entonces, en eso estamos y estamos muy contentos de lo que vaya a poder seguir pasando. Me parece lo chévere, lo nuevo de esto es como reunir un grupo de gente muy diversa, que nunca normalmente no se encuentran en los espacios, porque pues la gente como en el mundo del arte está allí, la gente como en el mundo ancestral está por allí, los hackers están por allá, los hipsters están por allá, entonces como que ya meter a todos ahí juntos me parece como un reto educativo ya grande, porque pues es un riesgo, ¿cierto? Que se asume, es algo peligroso. Incluso sí, claro. gente del mismo del feminismo también invitado y de movimientos sociales, es algo riesgoso, pero pues uno espera que por la inteligencia emocional también que la gente ya ha construido y de pronto que ya nadie está defendiendo como esto es lo cierto y lo otro está equivocado, sino como que ya hay una perspectiva ya más tranquila, pues se puedan generar como procesos de cooperación y de colaboración, pues nuevos. En eso estamos y Nuevos. no sé de pronto lo que quieras decir ya para finalizar nuestra conversa, que la estamos haciendo como entre una hora y ya llegó como esa hora, pero pues sigues estando muy bien invitada como a estos experimentos que estamos haciendo, obviamente mezclando un poco como lo que tú sabes que a mí me interesaba mucho también la parte de las tecnologías, meter como Sí. que en este trabajo podamos experimentar mucho también con esto de las ciberciudadanías y esto ya tengo como el señuelo que después de lo de las redes sociales vienen un poco pequeñas redes más pequeñas donde realmente sean más ricas y más nutritivas y donde realmente puedan pasar más cosas, no solamente donde yo visibilizo cierta información, sino pasar como a una experiencia de red donde sean más pequeñas, gente que para uno es más significativa y donde puedan pasar cosas más mágicas entre nosotros. Ahí es donde yo veo también como el paso de la web 2.0 a la 3.0 tendría que ver con espacios donde la gente se reúna a compartir y a crear y a crear un modelo distribuido de educación. La señal, se fue un poquito la señal en lo último. Hola, hola. Bueno, listo. Pues mira, en primer lugar quiero agradecerte mucho, no solamente por la invitación, sino porque estés abriendo estos espacios. Ahí me gustaría mucho retomar como esta metáfora de la grieta que utiliza Catherine Walsh para hablar de la esperanza y de cómo las grietas dan lugar a la esperanza. Entonces este espacio lo veo como una grieta en el sistema, un lugar donde nadie puede poner reglas más que nosotros mismos. Y segundo, también por ese retorno a lo comunitario que tanta falta nos está haciendo, ¿no? Ese retorno al encuentro y al colectivo y a la unión. Y como cierre, ¿no? Simplemente, pues creo firmemente en que también los profesores actuamos como grietas, ¿sí? Cuando hacemos una labor consciente, cuando hacemos una labor respetuosa, una labor sensible también, que creo que es algo que en lo que tenemos que trabajar como profesionales, en que la educación y el profesor tiene que ser sensible a su contexto, y sensible quiere decir no que llore o que se sienta triste, sino que tenga la capacidad de reconocer los ritmos, las formas, las necesidades, las posibilidades, y desde allí entonces ayudar a dinamizar los caminos, ¿no? Entonces creo que tenemos esa posibilidad, que es un reto grande, pero que sin duda creo que trabajamos
cotidianamente por volvernos esa grieta, ¿no? En escenarios como este, con personas como tú, que sin duda estaré invitando, voy a tener un pequeño espacio en un doctorado, en un seminario que se llama Comunidad y Educación, y creo que seguramente te estaré invitando allí para que nos puedas hablar de esta experiencia que estás construyendo al margen. Besos.